Muy buenos días, mis hermanos. Señor, bendiga sus vidas. Vamos a comenzar con nuestro tiempo, con la palabra. Mi anhelo, mi esperanza es que el Señor nos hable esta mañana a través de su palabra, que el Señor pueda confortar y redarguir también corazones, porque para eso es la palabra. Hoy día es un día que nosotros nos preparamos para poder venir y escuchar la palabra de Dios, y muchos venimos con muchas necesidades, muchas cargas en nuestra vida. Todos venimos con diferentes situaciones, pero lo importante de todo es que el Señor es el mismo de siempre, y Él siempre ha confortado el corazón de los seres humanos desde los tiempos antiguos. Quiero darles la bienvenida a todos. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Estudiamos libro por libro, versículo por versículo. Hoy estamos estudiando el capítulo 23 y estaremos abordando solamente el versículo 14, Mateo 23, versículo 14 solamente. Pero para dar lectura, me gustaría que se pusieran de pie. Después de la lectura haré una oración, y después de la oración pueden volver a sentarse. La palabra del Señor dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Padre, venimos delante de su presencia, Dios, en esta mañana. Queremos agradecer, mi Dios, su presencia, Dios, en nuestras vidas. Queremos darle gracias, Dios, por darnos la oportunidad y el privilegio tan grande de poder estar en su casa. Y en esta mañana, Dios, pedimos que limpie nuestros corazones, que perdone, Señor, todas nuestras ofensas, que perdone todas nuestras iniquidades, que perdone todas aquellas cosas, Dios, que no le agradan. Ya que nuestro deseo, Dios, en esta mañana es poder presentarnos limpios delante de usted, no por nuestras obras, sino por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Ahora, Padre, pedimos, Dios, que en esta mañana usted nos llene de su Santo Espíritu, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales para poder leer y poder ver verdaderamente lo que su Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Le ruego, Dios, que en esta mañana su Espíritu Santo acomode su palabra de acuerdo a la necesidad que traemos cada uno de nosotros, y que nos ayude a poder entender y comprender cada situación de cada una de nuestras vidas. Padre, yo ruego que en esta mañana nuestros oídos sean abiertos a su palabra, Dios, para poder hacer un cambio en nuestra vida, para poder hacer, mi Dios, todo lo que necesitamos hacer en nuestra vida para tener una buena relación, una buena comunión con usted. Le agradezco, Dios, por su Hijo Jesús, por la salvación que nos ha dado y por haber resucitado, Dios. Le agradecemos, Padre, por este tiempo. Pedimos, mi Dios, que nos bendiga y que nos ayude a todos en esta mañana. Pero también, mi Dios, traemos necesidades. Su pueblo está necesitado, Dios, primeramente de su presencia en nuestras vidas, pero también, mi Dios, nuestros hermanos están enfermos. Y pedimos, Padre, por nuestra hermana Olaya, por su rodilla, Dios, que le ha molestado por tanto tiempo, Dios. Pedimos, Padre, la sanidad para su rodilla, Señor, para su cuerpo. Y le pedimos, mi Dios, que haga una obra poderosa en su vida, Señor. Que le dé la paz, que ella necesite esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También, mi Dios, quiero agradecerle y darle gracias por la vida de nuestra hermana Amelia. Mi Dios, que no pudo acompañarnos el día de hoy
por unos exámenes médicos que le están haciendo, Dios. Pero rogamos, Padre, que usted esté con ella, que usted, Señor, le dé la paz que ella necesita y que usted, mi Dios, se glorifique en cada uno de sus estudios que le van a hacer. Padre, para usted no hay nada imposible. Sabemos que todo es posible para el que cree. Y nosotros creemos que usted puede hacer muchos milagros en nuestras vidas, Dios. Uno de ellos es el poder estar aquí, mi Dios. También, mi Dios, quiero darle gracias también por mi hermana Daniela y pedirle, Padre, también por su salud. Pedirle, Padre, que siga obrando en su cuerpo, en su vida, Padre. Usted más que nadie conoce lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida y lo que ella necesita, Padre. Pero pedimos, mi Dios, que obre de una manera poderosa en su vida y ayúdela en cada una de sus necesidades. También por su hija y por su hijo, Dios, pedimos también que los bendiga, Señor, que los ayude, que los cuide, mi Dios, pero más que todo, que los traiga a usted, para que ellos, mi Dios, puedan experimentar esa salvación tan preciosa que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Le doy gracias, Dios, por ser ese Dios maravilloso también y por la petición de nuestro hermano Juan Morfín. También usted conoce, Señor, lo que le está pasando, Señor, y pedimos, Padre, por su vida, Señor, que usted lo bendiga, Señor, que usted lo guarde, que usted lo cuide. Y por todos, Señor, por todos los misioneros que andan a través de todo el mundo, pedimos, Padre, cobertura sobre sus vidas, que bendiga sus vidas, Señor, que los ayude. También le pido, Padre, en esta mañana por Noemí, también, Señor, que se va de misiones. También le pido, Padre, que la cuide, Señor, donde quiera que vaya, que bendiga su vida, Señor, que la sature, Dios, con su Santo Espíritu para que pueda hablar, Señor, de las promesas hermosas que se encuentran en su palabra. También, Dios, quiero agradecerle y darle gracias por todo su pueblo, Señor, que está esta mañana aquí, y por todos nuestros hermanos y amigos que nos ven por medio de internet. También le pido, Padre, una bendición muy especial para cada uno de ellos. Pero también, Padre, quiero rogarle en esta mañana por la vida de nuestra hermana Pili, Señor, y pedirle, Padre, por su salud. Padre, usted conoce su corazón y conoce su vida, su cuerpo, y usted sabe de lo que ella tiene necesidad. Y rogamos, Padre, que usted obre en su cuerpo, Señor, y que la ayude, Señor, que le siga dando la paz que ella necesita. También por nuestra hermana Bella, también pedimos por ella, por su esposo. Padre, bendígalo, Señor, ayúdelo, Señor, y cualquier necesidad que él tenga hoy en su vida, Señor. Pedimos, Padre, que usted obre de una manera poderosa en su cuerpo, en su vida, y que lo ayude, Señor, a poder continuar adelante. Señor, le damos gracias por su vida, por la vida de sus hijos, Señor, y pedimos también una bendición especial para cada una de sus hijas y de sus hijos, Señor. Por lo demás, Señor, como siempre le pedimos, Padre, por la paz de Jerusalén. Usted más que nadie sabe por todo lo que está pasando, Señor, y pedimos, Padre, la paz, Señor, por Jerusalén, Señor. Ayude a todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran en ese lugar, Señor, y que los ayude, Señor, a que ellos puedan experimentar esa paz, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le doy gracias, Señor, en esta mañana, y le pido, Padre, que su palabra, Dios, no haga falta en mi boca. En Cristo Jesús. Ahora sí pueden sentarse. Cada semana hemos venido hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de este evangelio maravilloso, de tantas enseñanzas que la palabra de Dios nos da a través de ella. Y en estos tiempos, en este capítulo 23, vemos que la última semana de nuestro Señor Jesucristo y todas las instrucciones que Él está dando a través de esta trayectoria, nos podemos dar cuenta de que nuestro Señor Jesús está advirtiendo a todos estos hombres a que puedan hacer las cosas bien como deben de ser, pero también a los que escuchan, para que tengan precaución en lo que escuchan y puedan poner en práctica lo que les enseñaban los escribas y los fariseos. Pero también dice que deben de estar seguros de lo que
ellos van a hacer, porque también deben tener cuidado en lo que los fariseos y los escribas les decían que hicieran. Dice, no lo haga, hágalo conforme a las Escrituras. Y vemos que cada vez este capítulo va viniendo, abriendo puertas y dando instrucciones para que tengamos memoria, de lo que necesitamos saber a través de la palabra de Dios. Sabemos que este libro es sagrado, que nuestra confianza ha sido puesta en nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro deber es poder escudriñar, leer, orar y poder pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para poder continuar adelante. No hay necesidad alguna que Dios no pueda ayudarnos en cada una de ellas. Pero lo importante es que podamos ver las instrucciones que nuestro Señor Jesús da a través de esta trayectoria que viene en el capítulo 23. Así es de que hoy llegamos a otro ay. Estos ay, cuando nosotros escuchamos la palabra ay, debemos tener mucho cuidado porque vemos que nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a los escribas y a los fariseos acerca de lo que nuestro Señor Jesús mismo está viendo, de lo que ellos están haciendo y la manera que se están dirigiendo como personas preparadas en el Señor. Que tengan cuidado que lo hacen, porque la manera que lo hacen es una manera inadecuada. Y esto es lo mismo que Él nos habla el día de hoy, que nosotros debemos tener cuidado también en lo que escuchamos, y en lo que vemos, para poder discernir verdaderamente lo que es agradable delante de Dios. Hemos visto a través de la historia, a través de todos estos tiempos, hemos visto cómo suceden tantas cosas a través de las noticias que lo podemos ver o de hermanos, compañeros que nos platican de las cosas que suceden dentro del cristianismo. Pero una de las cosas importantes es que todos rendiremos cuentas a Dios. Todos rendiremos cuentas a Dios por todo lo que hacemos y decimos. Nadie quedará inmune a la enseñanza errónea que está trayendo o que está pervirtiendo al pueblo de Dios. Por eso debemos tener siempre mucho cuidado en todo lo que escuchamos y en lo que vemos, para poder compararlo con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, tenemos que hacerlo, pero tenemos que tener cuidado, porque hay un versículo que si tú lo agarras, lo puedes manejar y llevarlo al lado que tú quieres, pero si tú agarras un contexto, jamás van a poder decirte algo que no es. El contexto lo agarras siempre leyendo toda la Escritura. Principalmente si se trata, por ejemplo, ahorita de los escribas y los fariseos, vemos que los evangelios nos habla el Señor Jesucristo acerca de lo que ellos hacían y su manera de compartir la palabra, y la manera que ellos buscaban siempre de sacar provecho del evangelio. Pero dice que ellos recibirán su paga también por eso. Siempre que recibimos la palabra de Dios, siempre habrá un cambio en nuestra vida. La palabra de Dios siempre da un giro a la vida de todo creyente, de toda persona que tiene necesidad de oír la palabra de Dios. Pero para hacer ese cambio, nosotros necesitamos recibir la palabra para que pueda haber un cambio en nuestra vida. Porque si nosotros no recibimos la palabra, nosotros seremos aquellas personas que habla el libro de Santiago, o que dice Santiago, que seremos oidores olvidadizos solamente. Siempre que venimos a escuchar la palabra de Dios, siempre tiene que haber algo en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Tenemos que escuchar la palabra y ver qué es el cambio que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Más que las promesas. Las promesas ahí están, las promesas llegan siempre solas. Cuando tú obedeces la palabra, las promesas vienen a tu vida. Pero de lo que yo quiero hablarte es de lo que nosotros necesitamos hacer para que la palabra haga su obra en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros recibimos la palabra de Dios siempre será como un bálsamo para
cada uno de nuestros anhelos en nuestra vida, de nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros no venimos a la iglesia con mucha necesidad en nuestra vida? Unos por enfermedad, otros por necesidad económica, otros vienen enfermos, otros vienen heridos, otros vienen con dolor. Algunos vienen con un sufrimiento muy grande en su corazón. Pero lo más importante es poder conducirlos a Dios. Porque en la palabra de Dios es donde nosotros podemos encontrar ese bálsamo que nosotros necesitamos para sanar muchas heridas que hay en nuestra vida. Creo que todos en la vida tenemos muchas cosas en nuestra vida que necesitamos ser sanados. Aunque llevamos años en el Evangelio, hay cosas que todavía recordamos y que necesitamos sacar todas aquellas cosas. Muchos que vienen con dolor de enfermedad necesitan a Cristo Jesús en su vida también, para que tengan la confianza de que el Señor puede sanar. Que el Señor tiene poder para sanar a cualquier enfermedad que haya en nuestra vida. El Señor tiene poder para quitarte el dolor que has sufrido por mucho tiempo. Y en esta ocasión vemos que el Señor está condenando la actitud de estos escribas y los fariseos. Una mala actitud puede mandar a una persona al infierno. Escuchar la palabra infierno no es muy usual ahora en las iglesias cristianas. No es muy usual porque muchas veces no es bueno hablar del infierno. Son palabras muy fuertes, pero es real. Es real. La palabra de Dios nos enseña que el infierno es real. Y si es real, debemos anunciarlo. Debemos anunciarlo, que el que no se arrepiente, el que no hace un cambio en su vida, no puede vivir engañado. No puede vivir engañado. Necesitamos cambiar nuestra mala actitud, porque no puede haber un hijo de Dios con mala actitud, siempre. Porque si la actitud continúa, no ha habido un cambio en tu vida, no ha habido un nuevo nacimiento. Ser hijo de Dios es un esfuerzo en todas aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Es un esfuerzo para que Dios nos ayude a cambiar nuestras malas actitudes. Porque lo único que hacemos es dar mal testimonio del Evangelio. ¿Tendrá la culpa el Evangelio o no? Los culpables somos nosotros, que no hemos decidido completamente entregarle nuestra vida a Cristo. No hay tal cosa de que yo así soy. Y si quieres seguir así, no creo que te va a llevar a ningún lado bueno. Estos líderes religiosos utilizaban su supuesta autoridad que ellos tenían, según de parte de Dios, para ganancias o para sacar ganancia de aquellas personas que tal vez ignoraban las verdades de la palabra de Dios. Y ellos con sus intenciones malévolas buscaban la oportunidad de poder sacar provecho, al privilegio que tenían, porque era un privilegio, es un privilegio anunciar o compartir la palabra. Como vemos que va avanzando este capítulo, vemos las acusaciones y las amonestaciones que nuestro Señor Jesucristo está haciendo a estos hombres. Y cada vez se vuelve más fuerte. Es su última semana. Es la última semana de nuestro Señor Jesucristo, la cual es obvio que se va desencadenando ese odio y ese malestar por parte de los escribas y los fariseos, porque no les gusta la corrección. Y muchas veces nosotros nos parecemos mucho a ellos, porque no nos gusta la corrección. Y la palabra dice que el justo me corrija debe ser para mí como un excelente bálsamo, porque una persona que te corrige te ama. No olvidemos que también como nuestro Señor Jesús se encuentra en la última semana de su ministerio, esto debe de ser incómodo para Él. Por eso se va provocando, entre más se va provocando la ira de estos hombres.
porque su intención es matar al Señor. Es la intención que ellos tienen, porque el Señor vino a recriminar los actos que estaban haciendo los escribas y los fariseos, que no tenían nada que ver con la doctrina del Señor. Leer la palabra y decirte lo que hagas, muchos lo pueden hacer. Pero decirte que lo hagas y yo vivirlo, ahí es donde está la situación. Vamos a ver este segundo ay que va dirigido a los escribas y a los fariseos. Pero sin embargo, vemos la molestia de nuestro Señor Jesucristo por ver tanta hipocresía en estos hombres, en los que enseñan la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias se han derrumbado hoy día? ¿Cuántas iglesias están sufriendo por la hipocresía de las personas que están compartiendo la palabra de Dios? Hay mucha hipocresía. Pero se nos olvida que nuestro Dios es omnisciente y es omnipresente. Y Él llevará juicio a cada uno de nosotros por nuestros actos. Por nuestros actos, por todo lo que hacemos, por todo lo que decimos. Imagínense la última semana de nuestro Señor Jesucristo y ver tanto odio, tanto orgullo, tanta crítica, tantas actitudes desagradables. Debería haber sido desesperante. Un Dios santo mirando tanta hipocresía en tanta persona. Y lo que para muchos se les hacía normal. La corrección es cierto, a nadie nos gusta. Pero el que te corrige te ama. Y el que te da salida sin examinar las cosas te odia. Porque muchas veces estamos de acuerdo y no medimos las consecuencias, en vez de poder ayudar a que esa persona pueda corregirse. Dice la palabra de Dios, hay de los que se aprovechan del evangelio para tener ganancias propias. Dice el versículo 14, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. En la vida todos tenemos la oportunidad de hacer todo lo que queremos, pero un día rendiremos cuentas a Dios. Pero nosotros los que compartimos la palabra de Dios, necesitamos leer muy bien estos versículos. Por segunda vez, el Señor exclama este ay sobre todos los líderes religiosos, escribas y fariseos hipócritas, porque así les dice, actores de teatro, poniendo una cara adentro y siendo por dentro otra. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aprovecharse de las demás personas trae consecuencia. Trae consecuencia. Una consecuencia muy grande, porque delante de Dios nadie seremos burlados, nadie burlaremos a nuestro Dios. Todos compadeceremos ante un tribunal, y ese tribunal es Cristo Jesús. La acusación de Jesús iba dirigida al hecho de que estos hombres se aprovechaban de la tinta de autoridad que tenían estos hombres religiosos para entrar a las casas de las viudas y aprovecharse de lo poco que ellas tenían. Mujeres indefensas, algunas de carácter incrédulo, que confiaban en ellos y les abrían sus casas para compartir lo poco que tenían. Estos hombres prácticamente podían devorar todo lo que había dentro de la casa que abriera las puertas. Y es interesante ver cómo estos hombres hacían tantas cosas
no por ignorancia. Porque una vez que lees la palabra de Dios y empiezas a conocer quién es Dios, deberíamos tener mucho cuidado. Deberíamos de tener mucho cuidado en todo lo que hacemos. Como pretexto hacían largas oraciones a favor de ellas. Pero estas oraciones eran solo una actuación, una hipocresía, para poder sacar provecho de estas personas. Como dirían en nuestros tiempos, es puro show. Que solo tenían como pretexto impresionar a los pobres, con oraciones largas, con oraciones con palabras ostentosas, para que la gente se admire. Sí, tal vez la gente se puede admirar por las palabras que hablamos muchas veces. Pero a Dios, ¿cuándo vamos a impresionar con eso? Esas oraciones van dirigidas al hombre, porque queremos agradar al hombre. Porque si en verdad conociéramos a Dios no lo impresionamos con nada. Me encanta ver una persona que recién comienza en el Señor, que comienza a poder abrir su boca, a poder orar una oración pequeñita que sale de lo más adentro de su corazón con mucho temor y temblor. Me encanta oírlos decir, es que no sé. Pero lo importante es que puedan concentrarse y poner su mente en el Señor, y que es al Señor al que le están orando, no al hombre. Para que esa oración tan pequeñita pero tan sincera pueda llegar ante el trono de gracia. Esas oraciones ostentosas y muy alegóricas no pasan del techo de donde estamos. Debemos tener mucho cuidado con todo esto. La palabra griega pretexto, que es usada en este versículo, lo cual tiene un significado muy profundo y sugiere la idea de que alguien que finge o que realiza una acción para cubrir sus malas obras. Y hay muchos que ponemos muchos pretextos. Y debemos saber que esto no agrada a Dios. Nos falta ser sinceros y hablar con la verdad siempre. Porque la hipocresía la condena a nuestro Dios. Esto de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús venía enseñando a través de la condenación que puede venir a través de estos hombres por no actuar de una manera bíblica. Era interesante cómo en aquellos tiempos las costumbres que había en el Medio Oriente de ofrecer hospitalidad a aquellos hombres que se consideraban siervos de Dios. Qué hermoso tener a un siervo de Dios en nuestro hogar en el día de hoy. Así como lo consideraban en el Medio Oriente, también en la actualidad. Es hermoso tener un hermano, un siervo de Dios que llegue a nuestra casa. Pero debemos tener mucho cuidado. En nuestras invitaciones debemos examinar muy bien los motivos. Es tu obligación. Es tu obligación examinar bien los motivos de la persona para ver si tu casa va a ser bendecida con la presencia de la persona que está en tu casa. Muchas veces podremos decir, es que no sé cómo. Escúchalo o escúchala cómo habla. Mira su actitud, pregunta. Si tienes necesidad de saber más, pregunta por la persona, para que puedas estar seguro de lo que invitas a tu casa. Uno de los pasajes que me llamó mucho la atención y el poder ver cómo esta costumbre era tan grande y tan hermosa que había en el Medio Oriente, podemos ver cómo la tsunamita en el cual dio posada Eliseo. Es una gran historia de la cual podemos aprender mucho. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 8 al 11.
Dice, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viene a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ahora vemos lo que pasó. El propósito de un siervo de Dios que fue invitado a esta casa trajo bendición. Trajo bendición a esa casa. Un hombre de Dios siempre va a traer bendición a una casa. Fue invitado a traer bendición a la casa. No fue invitado a hablar mal de nadie. Fue a traer bendición. Que la costumbre de las invitaciones que tengamos sea una bendición y no sea para hablar mal de las demás personas. De igual forma era costumbre de parte de los hombres de Dios usar sus dones a favor de aquellas familias quien tenían misericordia de ellos. Y así lo hizo Eliseo, quien profetizó a la sunamita que tendría un hijo. Y era interesante ver cómo esta mujer en esos tiempos era una mujer sufrida, era una mujer humillada por ser estéril. Nosotros hoy día no podemos profetizar. Hay muchos que están profetizando afuera, pero no podemos profetizar nada. Pero sí podemos bendecir aquellos hogares a donde nosotros podemos llegar. Podemos bendecir las familias, podemos bendecir sus trabajos, podemos estar agradecidos por la invitación, agradecidos con nuestro Padre Celestial por la invitación que nos han hecho a sus hogares. Por parte de esas familias, consolarlas si están necesitadas, hablarles del amor tan grande de nuestro Dios, hablarles de las promesas de Dios y hablarles de los juicios de Dios, para que ellos tengan conciencia de todo. Mire lo que dice Segunda de Reyes 4:14 al 17. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giexi respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró en la puerta y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Qué bendición tan grande recibió esta persona. El varón de Dios, con la ayuda del Señor, le quitó a esta mujer una angustia que venía padeciendo por toda la vida. Le quitó una angustia que jamás en su vida hubiera pensado que esa angustia se quitaría de su vida. Porque una mujer estéril era una mujer con afrenta en su vida. Una mujer que era despreciada por ser estéril en aquellos tiempos. Era una mujer que los años habían pasado para su esposo también. Pero lo importante de todo, que el poder de Dios nunca pasa. Y cualquier necesidad que tú tengas en tu vida, la perseverancia de oración hasta que puedas cumplir el propósito que hay en tu corazón, si va de acuerdo al plan de Dios. Esta mujer nunca pensó en su vida que esa angustia se le quitaría, porque era una mujer estéril. Nunca pensó que sucedería un milagro tan grande como el que acaba de suceder en su vida. De igual forma, también Jesús enseñó a sus discípulos que cuando un hogar los recibiera, les diese posada, la paz de Dios quedaría sobre ese hogar.
pero lo dice de un siervo de Dios, no de uno que parece siervo de Dios. Mateo capítulo 10, verso 11 al 14, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y pasad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuese digna, vuestra de paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a nosotros. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. También existen dentro de la palabra de Dios muchas personas que ayudaron al apóstol Pablo a hospedarse en sus casas, como lo fue Lidia en Filipos. Hechos capítulo 16, verso 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese sentada a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y pasad. Y nos obligó a quedarnos. Y así sucesivamente podemos ver que en muchos pasajes de la palabra de Dios podemos encontrar esas personas con tanta misericordia y con tanto amor que le dan posada a los siervos de Dios. Posiblemente estas viudas que querían honrar a nuestro Dios, invitando a estos hombres y dándoles hospitalidad generosa para que estos escribas y fariseos pudieran bendecir sus hogares. Pero estos hombres, bajo el tinte de siervos de Dios, se aprovecharon de esa falsa imagen para devorar las casas de estas viudas, y como pretexto ofrecían oraciones para ocultar realmente lo que ellos eran o lo que ellos estaban haciendo. En otras palabras, estos hombres solamente buscaban sacar ganancia del supuesto servicio a Dios. Y esta práctica no se quedó en el olvido. Esta práctica continúa. Pero debemos tener mucha conciencia, mucha sabiduría y mucho discernimiento para discernir todas las cosas que se presentan en nuestra vida. Así lo vemos en el tiempo de la ley, cuando Dios ordenó a los levitas que habrían de vivir de las ofrendas del pueblo. Sabemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios ha permitido que el siervo de Dios viva de su trabajo o de la obra de nuestro Dios, como lo dice Deuteronomio 18:1. Dice: los sacerdotes levitas y toda la tribu de Leví no tendrán porción y heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. De igual parte o de igual forma, la parte de los diezmos eran destinadas al mantenimiento de la iglesia, pero también para los que servían dentro de la iglesia. Números capítulo 18, verso 20 y 21. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad y por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo aprueba el hecho de que el obrero del evangelio, el obrero, es digno de su salario y que viva de él. En 1 Corintios 9, 11 y 14 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Así también
ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Si también, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esto es muy interesante, el poder discernir estas palabras que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 9:14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero de un Evangelio santo, y que hagan las cosas conforme a la palabra de Dios, no sacando provecho de los demás o sacando provecho del Evangelio para poder suplir nuestras necesidades. Por tanto, no es malo que los obreros vivan del Evangelio. Aquellos que tienen un auténtico llamado en el Señor a poder compartir el Evangelio del Señor y trabajar predicando la palabra de Dios para salvación de las almas y provecho para la iglesia. El Señor lo aprueba, pero hay de aquel que se aproveche de esta oportunidad o de este deber o de este derecho. Todas las personas que lo hacen no tienen conciencia de quién es Dios. No tienen conciencia, porque siempre están poniendo cosas en la vida de las personas, de los hermanos que están escuchando, para poderles traer compromiso a sus vidas. Lo malo de todo esto es cuando alguien que ve el Evangelio como una oportunidad para obtener ganancias deshonestas, o en su defecto, considerar el trabajo del Evangelio como cualquier trabajo y una opción para sacar provecho. Para todo esto, todos los que compartimos la palabra de Dios debemos tener mucho cuidado. El Señor tiene para todos. El Señor tiene para todos. Y mayor condenación recibiremos todos aquellos que compartimos la palabra de Dios y no vivimos lo que la palabra de Dios nos enseña, o no hacemos conforme al propósito por el cual Dios nos llamó. El Señor no nos llamó a compartir el Evangelio para sacar provecho. El Señor nos llamó al Evangelio para ayudar a toda aquella persona que está en necesidad, para poderle presentar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea el bálsamo que necesita en su vida para poder continuar adelante. Necesitamos tener nuestros pies sobre la tierra para que podamos darnos cuenta de lo importante que son las palabras de nuestro Dios, porque están escritas. No hay excusa. La palabra de Dios está escrita para todos. Y la palabra de Dios tiene para todos. Y debemos estar conscientes de que es la palabra de Dios. Es Dios quien lo dice. Porque no podemos tratar con este privilegio tan grande de compartir la palabra de Dios como cualquier profesión, como cualquier oficio secular de esta tierra. Cuando el énfasis está en la persona y no tiene un auténtico llamado de parte de Dios, necesita tener mucho cuidado. Las cosas van mal y aún peor, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido blasfemado por el interés del dinero. Piden y piden y piden. Y esto no es así. El Evangelio de Jesucristo es sufrido. Por eso Él decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, éste lo hallará. El Evangelio es sufrido. El Evangelio no es para tener todo lo que nosotros queremos.
El Evangelio es para tener lo que Dios quiere darnos en nuestra necesidad, ayudarnos a suplir nuestras necesidades. Es interesante poder comprender lo que es el Evangelio. Cuando nosotros lo comprendemos, nos damos cuenta que el Evangelio es sufrido. El Evangelio nos da muchas promesas. Y sí, las promesas son para nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer con todo lo que nos dice la palabra de Dios si no lo hacemos? No podemos vivir engañados toda una vida. Seguir creyendo que todo está bien, cuando hay muchas cosas en el corazón de nosotros que no hemos sacado afuera, que no le hemos entregado al Señor. Nuestras oraciones no son escuchadas, mis hermanos. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con nuestro Dios, si nosotros no examinamos nuestra vida delante de Dios, nuestras oraciones no son escuchadas. Señor no puede escuchar a alguien que haya orgullo en su corazón, al menos que se lo entregue en esa oración. Tenemos muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer en nuestra vida. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Hay muchas cosas que necesitamos entregarle al Señor. No podemos vivir toda una vida engañados. Definitivamente, la actitud de la avaricia nos va a llevar al infierno. Así como todos estos escribas y fariseos que no escucharon la voz del Señor. Mayor condenación recibirán. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes están reservada la oscuridad de las tinieblas. Por eso nuestro Señor Jesús exclama a través de estos ay que hemos estado viendo. Ay, escribas y fariseos hipócritas. Y hoy vuelve a anunciarnos este mismo ay. ¿Cuál ay habrá en tu vida que el Señor te está hablando en esta mañana? ¿Habrá un ay que al Señor no le gusta de tu vida? Creo que sí hay en la vida de todos. Cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Actitud, orgullo, que son cosas que envenenan el corazón del Hijo de Dios. No podemos descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. No podemos descuidarla. Estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos abrir nuestros ojos a la realidad de todo lo que está sucediendo en estos tiempos. Es para abrir los ojos y ponernos a cuentas con nuestro Dios todos los días y poner en obra a lo que el Señor nos llamó que hiciéramos. Esta vida es pasajera. Todo lo que hay aquí se quedará. Todo lo que hay aquí se quedará. Nada podremos llevarnos. Pero necesitamos estar bien con nuestro Dios. No podemos vivir engañados diciendo que somos cristianos y no hacemos lo que el Señor nos llamó que hiciéramos. Necesitamos ponernos a cuentas con nuestro Dios. Entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Dios, entregarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades, todo lo que hay en nuestro corazón, entregárselo a Él. Porque solamente Él puede ayudarnos, nadie más puede ayudarnos. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y a Él debemos entregarle toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todos nuestros malos modos, todas aquellas inquietudes que hay. Necesitamos libertad. Hemos sido llamados a ser libres en Cristo Jesús. No podemos vivir atados. No podemos vivir con ataduras en nuestra vida siendo libres.
Una vez les informé esto, les comenté esto. Muchas veces nosotros somos prisioneros. Estamos encarcelados en una cárcel que no tiene paredes ni tiene rejas. Somos esclavos del pecado. Y pensamos que no podemos salir de ahí. Pero no hay ninguna pared ni hay ninguna reja. Es tu decisión que no quieres salir de ahí. Cristo Jesús te puede hacer libre si tú le entregas todo lo que tú traes dentro de ti. Porque nos llamó a libertad, no a esclavitud. Hay muchos que estaremos viendo a través de estas semanas que vienen. Y es interesante que podamos ver y examinar nuestra vida. ¿Cuál es el que hay en nuestra vida? Del cual el Señor nos está hablando en esta mañana. Mi anhelo y mi esperanza es que el Señor bendiga tu vida en esta mañana. Que el Señor abra nuestros corazones. Que el Señor abra nuestras mentes para poder entregarle todo y tener la libertad que tenemos como hijos de Dios. Los invito a cerrar sus ojos. Padre, venimos delante de su presencia, Dios, en esta mañana, Señor, agradecidos, Padre, por su amor y su misericordia. Agradecidos, Padre, por alertarnos, Dios, de lo que puede suceder en nuestra vida. Mi Dios, no podemos despreciar esa sangre tan preciosa de su Hijo Jesucristo, que nos ha lavado y nos ha limpiado de nuestro pecado. Ayúdenos, Dios, a entender y a comprender verdaderamente que hemos nacido de nuevo y que necesitamos, mi Dios, que necesitamos la libertad que necesitamos en nuestra vida para continuar. Le pido, Padre, por todos mis hermanos, Señor, en esta mañana, que cualquier atadura que haya en su vida, cualquier problema, cualquier situación, Padre, ayúdelos a que puedan salir de cualquier situación que está interrumpiendo su crecimiento espiritual. Le pido, Padre, que nos ayude a todos. Estamos necesitados de usted. Necesitamos de su gracia, de su amor. Necesitamos, Padre, de su palabra para que nos ayude, mi Dios, a poder entender el propósito por lo cual hemos sido llamados al Evangelio. Le doy gracias, Padre, por este día. Le doy gracias por su amor. Le doy gracias por su palabra. Y mi anhelo en esta mañana, mi Dios, es que su palabra, Señor, su Espíritu Santo la acomode de acuerdo a la necesidad que traemos cada uno de nosotros. Y que su palabra, Señor, esté en alto en este lugar. Que su nombre, Señor, que es sobre todo el nombre, sea el que reine en este lugar. Porque lo único importante aquí es usted. Le doy gracias, Señor Jesús, por haber dado su vida por nosotros. Le doy gracias por haber entregado su vida y haber resucitado, Dios. Gracias por esta salvación tan linda. Espíritu Santo, gracias por morar en nuestros corazones. Nos ponemos, Señor, en sus manos para que usted siga bendiciendo nuestras vidas, nos siga ayudando el resto de este día y sigamos agradecidos por esa salvación tan grande que nos ha dado. Ponemos todo en sus manos, Padre. Por lo demás, abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Pero también, mi Dios, pedimos que mande el rocío del cielo para que no haga falta nada a ninguno de nuestros hogares. Bendiga a su pueblo en esta mañana. Llénenos de su Santo Espíritu y enséñenos su voluntad, Dios, para poder obedecerla en el nombre de su Hijo Jesús.